Hola, queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Soy Sarita Mancilla, secretaria de Cultura y Turismo del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y hace unos meses atrás, con el alcalde Johnny Fernández, decidimos crear este podcast para ustedes, queridos amigos, para que conozcan aquella población generosa, rica en conocimiento, en talento, que son parte de esta cultura y sobre todo parte del crecimiento de esta nuestra ciudad, una ciudad a la que amamos con todo nuestro corazón, que ahora en este mes de septiembre está cumpliendo 212 años de independencia. ¡Viva Santa Cruz! Queremos queremos a esta tierra tanto, pero que además tenemos tanta gente valiosa. Y hablando de gente valiosa, ahora queremos presentarle a alguien que ustedes seguramente lo conocen, no solamente a nivel local, nacional e internacional. Pero permítame leerle un poquito de su biografía y después vamos a darle la palabra para que conozcamos su vida y milagros. Él es Rodrigo Bellot. Queridos chicos, un aplauso para Rodrigo. Bien, Rodrigo. Nació en 1978 en Santa Cruz de la Sierra. Estudió Historia del Arte y Cine y Artes Visuales en Estados Unidos. Es productor, guionista y director de cine y de casting. A sus 21 años fue uno de los 5 nominados por la Academia de Ciencias Cinematográficas de Hollywood para un Oscar a la mejor película estudiantil por dependencia sexual. Bellot representó a Bolivia en más de 60 festivales de cortometrajes del mundo con sus cortos Forlorn, Destierro y Sexo. Su cinta Dependencia Sexual recibió 10 premios internacionales y fue aplaudida en 57 festivales de 33 países. Además participó en la sección oficial de los Oscars 2004 como mejor película extranjera por Bolivia. En 2006, su segunda película, ¿Quién mató a la llamita blanca?, se convirtió en la más taquillera del año y de la historia de Bolivia. En 2007, la revista Variety nombró a Bellot como uno de los 10 representantes del nuevo cine latinoamericano más importantes. Su película, Tú me manques, fue seleccionada para los premios Oscar, Goya, Forque y Platino. Por su calidad de trabajo, su visión de mirar la realidad y su disciplina, Rodrigo Bellot es uno de los cineastas bolivianos más internacionales de la historia. Así, queridos amigos, voy a seguir aquí. Antes de comenzar las sugerencias y preguntas que debo hacerle, quiero cederle la palabra a nuestro querido Rodrigo para que personalmente también yo y ustedes conozcamos un poquito más de su vida y que su vida, lo poco que nos cuente, porque no hay mucho tiempo, sea motivo de inspiración, que sepamos que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, que sepamos tomar decisiones en su momento adecuado, porque aquí, como hablábamos, lo que más importante es ser feliz. Querido Rodrigo, te dejo la palabra y bienvenido al podcast. No, al contrario, estoy tan honrado, además de compartir con ustedes esto, la invitación de poder ser parte de esta iniciativa maravillosa, de compartir y estar orgullosos de nuestros talentos bolivianos, que somos muchos. Y no, me avergüenzo un poquito de escucharme, sonrojo, pero me hace mucho de bien tantos logros, decir, No, digo, tanto lo que he conseguido, Dios mío, pero no, y en corto tiempo, porque no estamos hablando ya de una persona grande, estamos hablando de una persona joven. Yo también leía y Dios mío, decía tantos logros. Seguramente te entiendo que hasta vos mismos te asombré, porque cuando las cosas se hacen con pasión, se hacen, Sí. se resuelven y sigue haciéndose. Y sobre todo porque nunca en mi vida pensé que esto iba a suceder, nada de lo que Y, y, sucedió. y te lo creo, te lo No, creo. y Ajá, estábamos jugando. ajá, Cuando escucho el éxito de Dependencia Sexual, éramos niños, yo tenía 20 años, imagínate. 21 años cuando empecé a rodar, 24 cuando se estrenó.
Fueron 4 años de trabajo donde estábamos jugando y nunca pensamos que la película se vea en otros países, que gane premios. La primera vez que fui a los Oscars fue increíble y yo me pellizcaba, ¿no? Porque además uno crece con un contexto donde esas cosas son como fantasía, ¿no? Y al mismo tiempo yo soy muy duro conmigo mismo, entonces Seguro, a veces creo, exigente. sí, sí, soy muy exigente, muy perfeccionista y a veces creo que no he hecho nada en mi carrera y que estoy atrasado y esto me hace mucho bien saber que no, no, estoy por buen camino. Que has hecho Un poco de muchísimo. paciencia, un poco de paciencia. Pero muchas gracias. Ah, pero cómo no. Comencemos un poquito desde niño. ¿Cómo fue tu vida? ¿Dónde estudiaste? ¿Viviste aquí en Santa Cruz? Contanos, porque es más o menos como para guiarnos, ¿no? Para Claro. guiarnos. Ya. Sí, es muy lindo porque hablábamos antes de comenzar justamente, yo he tenido una bendición o suerte, no sé cómo, primero tener padres que les gusta la cultura. Entonces mi madre dice que cuando estaba embarazada de mí, ella tenía 19 años y iba al cine casi todos los fines de semana. Entonces tenemos una teoría de que empezó en la panza, ¿no? A pasear por el cine. Y La claro, creo. inmediatamente, como en esa época no había niñeras y todo eso, entonces ella me llevaba al cine para que yo me duerma, ¿no? Entonces también de niño al primer año yo veía mucho cine. A los pocos años, ya cuando empecé a caminar y hablar, me llevaron al teatro, ¿no? Y en el teatro empezó mi fascinación con las artes Con la escénicas, actuación. con la actuación, con los colores, con las historias, y yo siempre fui un cuentacuentos. Y mi padre nos inculcó a esos 4 hijos la lectura, ¿no? Él nos leía cuentos de niños, me acuerdo que era la parte más favorita de mi infancia, cuando nuestro padre, después de hacer las tareas, todo nos leía un cuento, Qué y lindo. iban subiendo, ¿no? Pero empezaron con El Principito, después El Alquimista, y luego se ponían cosas más interesantes. Entonces creo que esa es la bendición que he tenido, padres que se dieron cuenta de lo importante que es la cultura en la vida de un niño, en el desarrollo de un niño. Y desde muy temprana edad yo sabía que quería hacer algo similar, contar historias, yo era una persona muy fantasiosa, me encantaba inventarme historias y bueno, sigo siendo, creo. Entonces, justamente fui a ver Pinocho Ujú. y había la hada, y siempre cuento esta historia porque es muy importante, Ya, había una, sí. una señora que era la hada de los cabellos azules. Ya. Y yo tendría unos 7 años, 6 años, y Ujú. ahí dije, eso quiero, yo quiero, y mis papás no entendían qué es lo que quería. Y curiosamente, esa señora que hacía de la hada es China Frías, de Ah, Contrapunto, mira, qué que en esa época actuaba lindo. con Casa Teatro. Ajá. Y a los 11 años yo me empecé con que quería hacer teatro y logré mi primer papel, fue Los Hidalgos de... No, perdón, El médico a palos de Molière, en el Colegio Franco, una profesora a la cual le debo todo, 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 porque me dio el chance a mis 11 años de hacer teatro en una época en que no se hacía mucho teatro. Y ahí averiguamos si estaba René Hogenstein haciendo el diario de Ana Frank. Ajá. Y ahí Y me castearon a los 12 te años como miro, Peter. te bicheó, como Claro, dicen, y a este y me me lo convertí llevo. en el actor más joven de Casa Teatro en ese entonces ¿Qué tal? y nunca me soñé, ¿no? Pensé que fui de ensayos, pero la obra en esa época estuvo casi un año en cartelera, hicimos colegios y luego hicimos giras por todo el país, La Paz, Cochabamba, Tarija, Albeni, y luego continué haciendo teatro hasta los 16 años, estuve con Casa Teatro. Bertolt Brecht, hicimos Hidalgos de Verona, de Shakespeare, hicimos la ópera Los Tres Centavos, La Boda de Brecht también, y en esa época, a los 16, conocí a César Brie de Teatro de los Andes y él me invitó a ser parte del Teatro de los Andes en Yotala y me mudé a Yotala a mis 16 añitos y era el más joven de ¿En todos. serio? Y ¿Qué? además con una generación muy linda, porque en esa Sí. generación éramos todos nuevos. Cristian Mercado, Patti García, Glenda Rodríguez, estaba el Turco, todos los grandes actores de teatro de ahora estaban dando sus primeros pininos en esa entonces en Teatro de los Andes.
Entonces tuve el privilegio de realmente Qué conocer gente hermoso. extraordinaria y también eso, son todos mis maestros, Claro, ¿no? fue tu escuela. Sí, René Hohenstein y César Brí sigo diciendo que son mis primeros dos maestros Así es. y toda la gente que trabajaba en Teatro Los Andes, todos los actores de Casa Teatro, porque un niño de 12 años que no entiende qué es lo que está pasando y siempre me trataron con mucho amor, con mucha Y paciencia respeto, y seguro. mucho respeto Valorando y lo que éramos más hacías. de ellos Qué y entonces hermoso. he sido realmente privilegiado en mi carrera y estaba en Yotala, me acuerdo, porque hacíamos fogatas todas las noches después de la cena y nosotros cultivábamos nuestra tierra, cultivábamos todo lo que comíamos, era una cosa muy integral, muy ¿Dónde queda holística. exactamente? Yotala está como 45 minutos de Sucre. Ya. Entonces, ellos tenían una comunidad ahí donde Ah, vivían ya. y Una. ensayaban, vivían y tenían su huerta y eran O sea, tenías autosustentados. que irte a vivir. Me fui a vivir Te fuiste a totalmente, vivir. sí, sí, Ya. estuve como 7 meses, porque a los 7 meses llegó una carta donde había sido seleccionado para una beca en Estados Unidos para estudiar cine. Y me acuerdo, ¿A dónde la solicitaste la beca? la beca la solicité a través de que en esa época había algo parecido al Fulbright, que era el Instituto Internacional de Educación, Ya. que gestionaba becas para Estados Unidos a través del CBA. Ya. Y yo había estudiado en el CBA, me gradué justamente a los 13 años, empecé a estudiar, porque también tenía claro que tenía que estudiar en Estados Unidos porque no había escuelas de cine en Bolivia, entonces tenía que aprender O inglés, sea, vos tenías tus metas la tenía claras. clarísima. Ya. Entonces fue en ese momento que aplicamos, mientras estaba yo en Yotala y me senté con César y le dije, mira, hay esta oportunidad de estudiar cine, pero no sé si se puede hacer cine en Bolivia. Y me dijo, mira, Rodrigo, toma la oportunidad. Si todo sale mal, tienes una casa en Yotala y el teatro va a estar siempre abierto para vos. Y fue muy lindo que él me lo diga, porque más yo tenía la Y ilusión de además empezar que a te hacer una... impulse a irte, que te Claro. anime, que estaba bien. Y además que estábamos ya en 6 meses de ensayo de una obra de teatro que se llamaba Graffiti, que fue muy exitosa luego y me reemplazaron a mí, pero yo ensayé desde el principio la obra y me daba esa penita de dejar eso atrás y de dejarlo colgado a César que había, pero él fue muy, muy generoso, Comprensivo, sí, sí. muy generoso en ese sentido. ¿Y, Y ahí empezó y mi qué edad vida en tenías Utah. cuando te fuiste entonces? Me fui a los 17 años. Ya. Cumplí 18 en Ithaca, en Nueva York, donde me fui a estudiar en la Universidad de Ithaca College y estudié una cosa que se llama Artes Visuales, Fotografía y Cine. Ya. Es una materia muy parecida a lo que es comunicación Sí, 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 social sí, acá, sí, sí. bastante integral y entra desde radio hasta artes plásticas, escultura, pintura, lo cual agradezco también, porque nunca hubiera pensado que también yo era artista plástico. Fue en ese momento donde me metí a hacer clases de escultura, de performance, de pintura Qué y empecé lindo, pues integral, ¿no? entender O sea, es como decir, educarte de manera integral en las Claro. artes, claro. que me parece maravilloso. Sí, y de hecho yo soy un poco anti escuela de cine porque a veces se enfocan solamente en el cine Sí, seguro. y para mí es la unificación de todas las artes. Así Entonces, es, conocerlas. es importante conocer la historia del arte, conocer la plástica, la arquitectura, estudiar filosofía. Y fue muy lindo por ahí recibir esa información. Y además venía porque claro, yo a los 12 años había leído Nabokov, había leído Brecht, había leído cosas que un chico de 12 años no está acostumbrado. Estabas Entonces, preparado. sí, de una manera me prepararon para eso y por eso fue que de alguna manera cuando me tocó hacer mi primer cortometraje tenía un bagaje diferente del chico de 18 años tradicional y eso me llevó de alguna manera a la nominación al Oscar que mencionabas, ¿no? Qué Y de maravilla. ahí empezó toda la Bueno, locura de tenés creérmela. tenés que llegar a ese momento, porque ya esto que te hayan nombrado va después, pero antes. O sea, llegaste a Estados Unidos y estudiaste, y luego ahí cómo te fuiste vinculando para poder hacer esta En película. realidad fue en el proceso porque el primer año de cine se llama una carrera una materia que se llama Introducción al Cine. Ya. Se ve teorías, se estudia, se ven películas, pero al final te dan una cámara y nos daban una cámara Bolex, que era de la Segunda Guerra Mundial a cuerda, y te hacen hacer un ejercicio que es un autorretrato en cine.
Es decir, antes de que trabajar con actores y todo, tienes que poder contar quién eres a través de imágenes y movimiento, no a través del cine, porque en esa época con la Bolex no se puede grabar sonido tampoco, entonces era cine mudo. Entonces filmar, y como era a cuerda, era un botoncito, y si no se podía trabajar con actores, uno tenía que ser el único actor. Entonces me acuerdo que ponía, apretaba el botón, corría frente a la cámara, volvía a apagar la cámara. Era un ejercicio realmente de disciplina, de saber cuánto vas a filmar, que no sé por qué más era, filmamos en celuloide, en 16 milímetros, y era carísimo. Entonces uno tenía que calcular cuántos segundos necesitabas de cada toma. Para no desperdiciar. No había computadoras, no se editaba como se edita ahora, entonces era todo a mano, con el estilete y con el Yurex que se pone con las perforaciones del... Era una cosa hermosa, Dios, ¿no? Hermosa, Y hermosa. muy plástica, ¿no? Y ahí también me di cuenta de lo que me gustaba, usar mis manos para crear arte, ¿no? Lo plástico, lo táctil del cine. La gente cree que no es así, pero en esa época fue así. Y yo presenté mi autorretrato, y era me dieron una A+, que una A más, que era la nota máxima, y me dijo el profesor, esto era el primer año de la universidad, y me dijo, me gustaría mostrar tu película a algún par de colegas. Y dije, claro que sí, ¿no? Pero él no me dijo que estaba mandando a la academia mi tarea. Y mi tarea es la que me nominan al Oscar el semestre siguiente. Entonces yo estaba en segundo semestre de mi universidad cuando sale la nominación. Y claro, no solamente la nominación, sino que me dan la beca completa en la universidad, porque tenía un alumno ya nominado a un Oscar estudiantil. Y Kodak me regala como 1500 metros de celuloide 16 Pero milímetros no me... para experimentar, para jugar. Imagínese esa libertad, ¿no? Porque además era carísimo comprar celuloide en negativo. Cancha libre. Y yo me acuerdo cuando llegó la cajanga de película, yo era el hombre más feliz del planeta ahí. Y en ese momento empezó de alguna manera a saber de que tengo una obligación y una responsabilidad al tener el privilegio, de poder tener esto, ¿no? Y dije, no, esto tengo que realmente honrar al universo y empecé a dedicarme exclusivamente a eso, y también mis profesores se dieron cuenta que me dieron mucha libertad, ¿no? Y que con la libertad que me daban yo les respondía con responsabilidad. Entonces cada vez me abrían más la puerta, me permitían hacer hochas, le digo yo, para tratar de experimentar, quería realmente entender el lenguaje, y no desde la teoría, sino de ponerme en una cámara y ver cómo funciona eso, cómo hicieron esto. Entonces había mucha experimentación que me llevó y ahí es donde sale la idea de dependencia sexual, ¿no? Que originalmente era mi tesis de grado, va a ser un corto de 5 minutos, que luego se convirtió en una película de hora y media, porque yo vine a Bolivia el año 2000, a finales del año 2000, yo me gradué el 2021, perdón, el 2001, a filmar. Era una película sobre un quinceañero en Santa Cruz. Era 5 minutitos. O sea que 5 minutos era que después se convirtió ya la película. Claro, y haciendo el casting y todo, fuimos viendo las historias, y conocí chicos súper talentosos que tenían 16, 17 años, que ahora son Pablo Fernández, Carlos Rocabado, ¿no? Que estaban jugando también ellos, ¿no? Ignacio Ichazo, gente tan joven, estaba empezando la primera generación de Chaplin-niños en esa época, y de ahí me los robé. Entonces, claro, Chaplin viene generando actores desde esa época, ¿no? Ya casi 20 años, entonces... y esa jocha que fue dependencia sexual se fue saliendo a las manos, y cuando acordé terminé con una película larga, no tenía la plata para editarla. Entonces ahí fue cuando me tomé 2 años para buscar financiamiento. Y claro, tocaba mi puerta con 20 años y me decían, cine en Bolivia, tenés 20 años, no sabes lo que estás haciendo. Y claro, una desconfianza normal, natural, ¿no? Y fueron un par de empresarios privados aquí en Santa Cruz que, a pesar de mi edad, creyeron en mí y nos dieron el impulso. Y luego ya en Estados Unidos, cuando vieron lo que estábamos haciendo, les pareció muy interesante, y se hizo una bola de nieve, ¿no? Que terminó en Locarno el 2003, en agosto del 2003. Yo cumplía 25 años el día que gané la mejor película en Locarno, y no podía creer lo que había pasado, porque
Qué Y, hermoso. de hecho, me dejaron graduarme sin presentar la tesis porque no presenté así como un proyecto en progreso en lugar del corto de 5 minutos, porque también me rehusé a reducir eso a 5 minutos, era imposible, pero me dieron ese permiso porque tenía ya una nominación a los... No, además, imagínate el prestigio para la universidad que un alumno de esa universidad le den, ¿no? Le den el Claro, Oscar. O sea, que no es eso, es prestigio para ellos también. sí. Qué maravilla, qué hermoso. Bueno, y de ahí, ¿cómo fue la noticia? ¿Cómo te llega la noticia? ¿Cómo es que se va dando? Bueno, es que yo me adelanto, ¿no? Para imaginarme, porque como Clara, o sea, probablemente por ahí nos vamos a tener el chance de alguien que haya estado nominado, que haya ido, lo que todo el mundo, sí estamos en los ojos y estamos pendientes de la televisión y yo creo que es la alfombra roja, pero nada es la alfombra cuando es cómo esa persona llega para Claro, entrar, claro, ser invitado, dónde te sentaste, quién estaba a tu lado, con quién fuiste, todas esas cosas son pues lo que vemos, ¿no? claro. Lo que vemos. Sí, contar. Bueno, la primera nominación era a un Oscar estudiantil. Entonces, esa ceremonia se hace no sé si se acuerdan que cuando hay los Oscars hay una parte que muestran los Oscar técnicos, Sí, que se hace una ceremonia el día anterior, sí, donde sí, no van sí. en esa era la de lo de los Ya, estudiantes. Entonces, en ese momento, Catherine Deneuve, me acuerdo, era la que entregaba los casi. premios. Y nada, fue una ceremonia muy chiquitita, muy pequeña, puro gente técnica, cero actores famosos, solo estaba ella Ya. ahí. Y en esa ocasión no gané el Oscar, pero fui nominado y estuve en la primera ceremonia y dije, wow, Exacto. qué. Y luego, años después, en 2004, cuando nominan Dependencia Sexual por Bolivia, fue muy interesante porque la crítica fue muy buena, ¿no? Y estábamos en la lista de las 10. Es muy gracioso porque ahora está pasando lo mismo con Utama, la película de Alejandro Loaiza, que está en las listas de todos los críticos de las 10 mejores películas del año. En esa época, Dependencia Sexual estaba así en la lista de las mejores películas Qué increíble. internacionales del año. Qué Entonces, increíble. por un rato nos la creímos, ¿no? Y cómo funciona es, cada país manda una película en representación y ese año mandaron 55 países, entonces estaba compitiendo con 55. Se hace un mes de campaña donde se presenta la película para los miembros de la academia para votar y la gente va y charla con uno y uno hace un poco de lobby y tenía 25 años, entonces realmente no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Y luego al mes se hace una lista corta de 9 seleccionadas y Ya. en las 9 estaba Sí. dependencia sexual. Y eso te van enviando la noticia, Sí, se va haciendo y vos estabas dónde en ese momento. en ese momento yo me mudé a Los Ángeles Ya. porque cuando supimos de la nominación yo sabía que tenía que hacer campaña y tenía que estar dando entrevistas y hablando con la gente y ahí me agarró un manager de Hollywood, que nos agarró a mí y a otro actor de dependencia sexual y dijeron ustedes van a ser estrellas, así que les vamos a manejar la carrera y fue un poco medio también una emborracha víboras porque uno no entendía nada y Claro en que esa sí, época, pero cada uno se juega, claro, cada uno se, porque no sabes, la cosa va yendo y cada uno apuesta claro. y juega, exactamente. Entonces uno tiene que ir, más o menos. Sí, y yo dije que sí a todo y claro, aprendí mucho a golpes, cometí muchos errores, también ahí me di cuenta de que es una industria también bastante vacía, bastante gente que miente, entonces, Pero como en todo, y como hay mucho dinero detrás, así entonces es. hay como La gente falsos, tiene la gente tiene que inventarse, como sí, generalmente se inventan para poder crear. sí, Estás dentro de una mentira que probablemente muchos lo saben, otros no lo claro. saben, pero es la manera como se manejan, que van apostando hasta dónde llegan. Claro, y yo no entendía la magnitud Sí, de cómo seguro, funcionaba eso, seguro. entonces yo estaba impresionado y claro, veía actores famosos todo el tiempo, conocí a grandes directores, en esa época conocí por primera vez a Pedro Almodóvar, conocí a un montón de gente que no me acuerdo en este momento y estaba en un mundo que es muy fácil perderse, ¿no? Y gracias a Dios mi familia también estaba
conmigo todo el tiempo y me decían, recuerda de dónde vienes, recuerda de dónde vienes, recuerda de dónde vienes, ¿no? Esa humildad creo que es muy difícil de manejar si no tienes unas raíces muy fuertes, un cimiento familiar muy fuerte. Entonces, es lo que me mantuvo muy, muy cuerdo. Y claro, llegó el día de la nominación, que es a las 5 de la mañana, porque es en Los Ángeles, entonces es a las 8 de la mañana en Los Ángeles y el resto de Bolivia era a las 5 de la mañana. Me acuerdo en mi casa aquí en Santa Cruz, toda mi familia muertos los nervios y lo anuncian al público cuáles son las 5 nominadas para Mejor Película Extranjera. Pero yo me acordaba de que me dijeron, ojo, porque es en orden alfabético. Y la película se llamaba Dependencia Sexual. Entonces sabía que tenía 4 chances de estar ahí. Y la primer película que nominan era con F. Entonces dije, no lo logramos, no lo logramos. Y ahí fue como un poco, ya, llegamos aquí. Claro, sí, por eso te digo, qué emoción, Dios mío. Nuestro corazón salía así. No, son cosas muy, muy duras, porque, o sea, tiene, o sale o no sale y ya estuvo. Claro. Y luego empezar de cero, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando perdí un año y gané un año, porque estuve un año en Los Ángeles, donde me dijeron, vas a ser el próximo Almodóvar y te vamos a convertir. Y claro, no pasó nada de eso, ¿no? Y yo estaba esperando. Me decepcioné tanto que dije, no, despedí a todo el mundo, despedí a mi manager, despedí a todo Después de un año. Después de un año, y me vine a Bolivia a empezar la escuela de cine, la fábrica en Cochabamba. Esto fue en el 2005. Ya. Entonces, que no entendí bien, en esa nominación, al comenzar con F, ahí ya estuvo que... Claro, ahí ya yo sabía que no había llegado a los 5 nominados finales. Y eso te desinfló un poco, por supuesto, pero es lo que me estás contando entonces, que decidiste seguir apostando. Sí, seguí ahí porque tenía un manager y él me dijo, no importa, vamos a sacar tu carrera de cero y vas a ser muy famoso, etcétera, Bien. etcétera. Y yo me acuerdo que yo le decía, pero no me interesa a mí ser famoso, yo quiero conseguir trabajo, ¿no? Yo quiero saber que voy a poder hacer otra película. Y en esa época escribí una película que empezamos a llevar por ahí, pero había cambiado mucho, o sea, era muy diferente la industria en ese entonces, y las ideas que yo estaba planteando eran como muy arriesgadas quizás por ese momento. Eso, también mi inocencia, que claro, estaba encocorotado, ¿no? Con 2 nominaciones, 2 películas había hecho y las dos nominadas. Entonces, claro. también fue un ejercicio creo que de Dios, de humildad, decir un ratito, tenés que volver a... Y así lo tomé, y por eso como antes de frustrarme, dije, no, en este momento tengo que compartir lo que he vivido, y volví a Bolivia, me encontré con Roberto Lanza y entre los dos, y le estaba empezando una escuela de cine en Cochabamba, y entre los dos empezamos a hacer eso, y eso terminó como resultado en ¿Quién mató a la llamita blanca?, que fue una película que fue hicimos un con éxito. nuestros alumnos. Y en tu país, Sí. con la gente que te conoce y que te quiere. Por eso hay que confiar nomás en el universo y en sí, Dios, porque... hay que confiar, así es. Pero sí. también hay que, como dice, con humildad y tomar decisiones cuando corresponden, en momentos. Bueno, siempre hay una oportunidad. Mientras tenés vida, siempre hay una Sí. oportunidad. Pero creo mejor si no te das tanto porrazo, ¿no? Sí, claro, aprender sin tanto golpe, claro. Sí, y hacer la llamita blanca fue un aprendizaje pero durísimo, nos agarró un imagínate, momento eso muy conflictivo del país, Así es. ¿no? Octubre negro fue justamente el proceso que nosotros estamos empezando la llamita blanca, y por eso la película habla de una coyuntura tan volátil en ese momento. Pero sí, también creo que ahí es donde aprendí que la importancia de mi cine está acá, y de que tengo que volver siempre aquí, ¿no? Y sin importar, que no me pierda en lo que hacen otros directores, que a veces es fácil uno obnubilarse con la carrera de directores americanos o norteamericanos, y no, pero y ahí tenía muy claro, yo no quiero ser Almodóvar, yo quiero ser Rodrigo, ¿no? Y quiero hacer un cine diferente, pero ¿cómo voy a hacer un cine diferente si no sé ni siquiera quién soy ni de dónde vengo? Entonces ahí la idea era volcar la mirada a mis orígenes, ¿no? Y a vos mismo. Exacto. Y de hecho yo siempre cuento que el cine que siempre hago es autobiográfico, y quizás La llamita blanca es la película más autobiográfica
que he hecho yo, porque como como lo que uno escribe, ¿no? Claro. O sea, del escritor siempre hay parte de sí mismo, dejas dentro de esa historia ficticia. Absolutamente, y la llamita es un ejercicio en entender mi relación con el surrealismo mágico que hay en Bolivia, con la corrupción, con la metafísica popular, con el barroco visual y cultural que tenemos en el país, y decir, yo también soy parte de eso, ¿no? Y es riquísimo, además, Maravilloso, riquísimo. maravilloso. Yo digo que a veces nos vamos por la tangente, como dicen, o por las ramas, y no vemos que nuestro pasto, como dicen, el pasto del vecino, lo repito, es el más verde. Claro. Generalmente nos perdemos en eso y no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos aquí en Bolivia. Y la riqueza la hacen las personas, totalmente las personas. Tal cual. Pero cómo es que vamos a ir avanzando, apostando siempre por la cultura. Sí, porque ahí, como vos dijiste, ahí están nuestras raíces. Contaste como mis padres me criaron, tus raíces, claro. Lo que te dieron, eso es meramente cultural, ¿no? Esa cultura que envolvió en una crianza a tu familia, donde tu mamá, tu papá eran muy enfocados en la educación, de educarte en lo que a ellos les agradaba, pero te lo fueron transmitiendo. Entonces, creo que eso es lo que... Y otra cosa, afianzar lo nuestro. Sí. Y apoyar lo nuestro. Y eso. Lo aprendí de un profesor que me dio una frase que hasta ahora se me quedó y es la labor de un artista es ser el primero en ver el mundo como él o ella lo ve. Y esa mirada está llena de identidad cultural, identidad ancestral, ¿no? Y viene desde no solamente mis padres, sino de quién vino antes que yo, cinematográficamente, pero también ancestralmente, ¿no? Entonces, para mí era muy importante reconocerme como parte de una Bolivia así de híbrida y llena de conflictos, pero llena de riqueza, ¿no? Así es. Ahí me di cuenta que ahí estaba el secreto de mi éxito, en mostrar un cine que no se había visto antes, que venga de una mirada auténtica, de una mirada honesta, de una mirada mía, y desde entonces empecé a hacer solamente cine de lo que para mí es, por eso digo casi autobiográfico, porque es como miro el mundo, y que ha sido uno de los mejores consejos que me han dado, porque creo que el éxito está en eso, en volcar la mirada a uno mismo. Totalmente de acuerdo, porque ahí es donde uno no se equivoca. Exacto. Porque no puedes mentirte a vos mismo. Claro, ahí es lo que dicen la verdad. Exactamente, ahí no hay cómo equivocarse. Y eso, y ahí viene el éxito, lo que hablaban. Tenés que ser auténtico con lo que uno dice y con lo que uno hace. Porque increíble, en cualquier momento aparece, como dice, esa astilla que no es parte tuya. Entonces, suena más, está bien, cuando uno escribe, cuenta historia, suena bien, pero a la hora de la verdad, mostrarse auténtico creo que es la satisfacción más grande. Y no es fácil, ¿no? No, requiere claro un ejercicio de humildad muy fuerte y también de valentía, ¿no? Porque mirarse también implica verse con defectos. Seguro, ¿no? Claro, y de equivocarse y de seguir adelante. Bueno, así que llegaste acá y después de esta película que te trajo tanto, pero tanto reconocimiento en tu país. Sí, La Llamita Blanca es una película que le tengo mucho cariño, pero también que ha sido muy dura, ¿no? Porque detrás del éxito también hubo mucha persecución, mucha gente que se ofendió, mucha amenaza. Entonces ahí es donde vuelvo a irme del país un poco para tener un poco paz conmigo mismo, a reencontrarme, porque es muy fácil perderse también en ese proceso. Y ahí empecé a hacer casting. No, ahí empecé a hacer casting, ahí conocí a Terry Malick y a Steven Soderbergh y a Benicio del Toro y mi carrera tuvo un giro bastante raro donde empecé a hacer cine hollywoodense de $80 millones con actores famosos y también no sabía en qué momento terminé ahí, ¿no? En qué momento tomé una decisión que me llevó a hacer estas películas ahí y yo dije, bueno, si voy a dejar de hacer cine como director, por lo menos puedo tomar esto como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento y trabajar con grandes directores ganadores de Oscar. Y lo tomé así, fue como un diplomado en hacer cine hollywoodense y trabajar en la industria de una manera sin tanto riesgo, pero
Sí, yo siempre digo, son 2, 3 doctorados que he hecho accidentales trabajando con Steven Soderbergh, ¿no? ¿Y Que dónde fue eso? ¿En qué eso fue con Che Guevara, ¿no? La película Che Guevara con ¿Y en Steven qué Soderbergh. lugar? ¿Dónde estabas? En ese momento, cuando recibí la llamada, estaba aquí en Bolivia, pero la película se rodó en 7 países diferentes. Entonces me fui de gira con Steven y Benicio del Toro 7 meses, ¿no? Se rodó mayormente en España, en México, en Puerto Rico, en Portugal, en Alemania, en Washington. Entonces fue un Qué proceso, costoso, con razón son tan claro, costosas 80 millones de las dólares y un elenco de 4.000 personas, donde habían actores de todas y se partes del trasladan mundo, así todos por montón. y todos viven en primera clase y ¿En viajan en primera clase, y es serio? como, ¿Y todo wow, eso ¿qué es estaba pasando? patrocinado, esas No, películas no, no, de es inversión privada, inversión inversión privada privada, que de sí. los propios, como decir, de No, no, Benicio? no, De bueno, una eso es otro cinematográfica, esa es tema. otra historia. Como es una industria, en realidad los bancos invierten en cine. De los grandes bancos, todos tienen un brazo que es exclusivamente inversión cinematográfica. Es la O tercera sea, industria más. creen en la ganancia, creen en Es que el... es otra industria, ¿no? Armas, farmacéuticos, gasolina y cine son las 4 industrias que más dinero generan en el mundo. Entonces, pero no funciona como nosotros concebimos el cine acá, porque no es la ganancia en la taquilla. Es una industria que está muy bien aceitada, muy bien hecha. Ellos compran los derechos de las O sea, películas. no necesariamente en plata, en taquilla en plata, sino Claro, tiene otros beneficios. O sí. sea, pero vos sabés que Y hay interesante, otra hermenéutica otra, fiscal que ya, genera mucho, mucho dinero. Entonces, a Hollywood no le interesa. Ahorita, por ejemplo, Warner Brothers acaba de cancelar Batichica, que es una película de 90 millones de dólares, y nunca se va a estrenar. o sea, ya estaba hecha y no se va a estrenar, Se gastó, se filmó pero no se y ve, no se va a porque estrenar nunca no más. conviene Fiscalmente ellos van a ganar 120 millones de dólares por no estrenarla. por no estrenar. Y así como, Qué increíble, ¿no? prefieren declarar pérdida y de esa manera funciona entonces, Bueno, no sé si pero es un sabés, tema muy, muy yo sé, aparte. pero interesante porque nos estás informando de algo que, como les digo de nuevo, probablemente no tendremos mucha oportunidad para conversar con alguien que tanto sabe. Por ejemplo, Corea del Sur, entiendo que está invirtiendo, no sé si tantas ahora películas que vemos del mundo asiático, ¿no? Sí, sí, Y sí. Corea invirtiendo, pero el Estado invirtiendo miles de millones de Sí, dólares apoyando. Y yo digo, eso tiene que tener una razón. claro que sí, pero la excusa es el cine, no es el cine, ¿no? Lo mismo en Cannes, este mayo acaba de anunciar eh, Venezuela, que el gobierno va a invertir más del 60% de lo que se invierte en el país en incentivos fiscales. Eso quiere decir que si Hollywood trae 100 millones de dólares, el gobierno va a devolverle a Hollywood 60 millones de dólares de inversión. Pero eso se garantiza de que los 100 millones de dólares están idos a solamente, exclusivamente a contratar mano de obra venezolana, aerolíneas venezolanas, hoteles venezolanos, costureros, albañiles. Y entonces el movimiento de trabajo que se genera en Venezuela, Colombia ahorita tiene 45% de incentivo fiscal y prácticamente viven del cine, Qué ¿no? bárbaro. Entonces la gente no ve que es una cuestión aislada, sino que es eh, desde las aerolíneas hasta los hoteles, hasta Claro. Es todo un se maneja movimiento a través económico del cine. impresionante. Y es lo que está haciendo Corea. Corea sabe muy bien que el cine trae una infusión de inversión muy grande y de trabajo muy grande. Y también la gente se acaba de dar cuenta con la pandemia de que el cine, al contrario, es lo que más necesita, nos ha salvado de alguna manera del volvernos locos y nos ha dado un descansito por ser 1 hora y media de no Así es, pensar de en nuestros entretenimiento, problemas, ¿no? así es, de Eh, sacarnos. entonces, hay un futuro todavía se está cambiando la forma, la estructura financiera de cómo se va a hacer cine, pero efectivamente, pero son dos cosas diferentes. Nosotros no tenemos esa estructura aquí. Entonces, el cine que nosotros hacemos, y esta es una palabra que ofende a muchas personas, pero no tiene ninguna intención de ofender, pero el cine que se hace en Bolivia es artesanal. No nosotros somos productores de cine como productores de papa y nosotros vamos al mercado y vendemos nuestra papa.
Simplemente la industrialización del cine de Hollywood o en los países como Corea es de otra manera, ¿no? No, totalmente. Y de hecho, hasta puedo decir que es más beneficiosa para nosotros seguir un cine artesanal porque nosotros tenemos mucho más control. El productor de la materia prima de estos países industrializados no tiene voz ni voto, gana muy poco, no tiene ningún control de cómo se maneja su producto. Entonces, hay pros y contras, ¿no? Seguro, Dependiendo seguro. de lo que uno quiera Sí, hacer, ¿no? seguro. Y se entiende porque son, como decimos, países industrializados. Tal cual. Entonces ahí va. Y la tecnología también. Ahora está tomando un salto muy importante la tecnología, como dicen, más aún estos aparatos inteligentes que ya, que podés hacer cualquier cosa Sí. con ellos. Bueno, y sigamos con lo tuyo, querido Rodrigo, porque como te digo, el tiempo se nos acaba para Yo terminar, encantado. donde vamos a terminar por aquí a 120 kilómetros. Aquí. Entonces, y ahí va lo de... Ahí me distraje 5 años haciendo cine, donde aprendí muchísimo, como decía. Hice como 7 películas como director de casting y eso también me abrió muchas puertas. Y fue... No, pues hice mucho más. Pero fue con dependencia sexual cuando empecé luego de hacer casting, empecé a producir. Y empecé a producir películas. Hice una película de terror que se llama We Are What We Are, Somos lo que somos, que se convirtió en las películas más taquilleras en el mundo de terror. Una película sí, sobre mujeres caníbales. Y estrenamos en Estados Unidos en 4.000 cines, ¿no? Y yo dije, bueno, este es el camino, ¿no? Y por eso es importante, creo que a veces como tocar todas las puertas y conocer un poco de todo antes de saber dónde es tu lugar, ¿no? Porque me cansé de hacer casting, me agoté, la verdad, y al final me di cuenta que tenía mucho control produciendo películas donde yo podía decidir a quién se contrataba, administrar ese dinero. Aprendí a administrar el dinero de una inversión hollywoodense dentro de una industria, no a trabajar con bancos de la misma manera que funciona. Un banco hace un préstamo para un edificio de condominios, es la misma manera que funciona Hollywood en Estados Unidos. ¿No? Entonces Increíble. aprendí a cómo hacer los presupuestos, los proyectos. Empecé a trabajar con varios bancos con los que ya trabajaba como director de casting, y el director de casting da garantías al banco a través del elenco. Entonces yo digo, yo tengo un Matt Damon, entonces te garantizo que Matt Damon va a recuperar esta cantidad de dinero y esa es mi garantía contra el banco, ¿no? Y así es como funciona la industria, de manera reductiva, obviamente, Sí, pero... sí, claro. Y empecé a producir de esa manera y logramos hacer esta película que se estrenó en Cannes, ganó Sundance, la sección de terror Midnight, y descubrí una actriz que es la chica que se llama Julia Garner, que ahora es la actriz de Ozark y que se ha convertido en una estrella de cine. Tenía 17 años cuando yo la contraté y Qué lindo. vi un talento tremendo en ella y me enorgullece mucho porque estaba empezando ella, luego ha ganado ya 2 Golden Globes a Mejor Actriz y ahora justamente el mes pasado se anunció que ella va a ser de Madonna en la película sobre Madonna. Entonces, ¿Qué te parece? Mira cómo hasta, o sea, que también tenías talento para descubrir talento. sí, ya te digo, he Gente talentosa. descubierto a Pablo Fernández, Carlos Rocabado, a Julia Garner. Qué lindo, qué hermoso. Y en ese proceso dije voy a hacer cine de terror porque era económicamente muy viable, nos había ido muy bien, tuvimos muy buena crítica y en eso tuve un percance personal con Tumemank, la pérdida de un amigo por suicidio y paré todo. Y ahí me volví a Bolivia y empecé a escribir mi libro, que es Tumemank, que luego un amigo me dijo deberías llevarlo al teatro, y ahí empezó la peripecia de hacer Tumemank en teatro, tocando un tema súper tabú, súper difícil aquí. Es increíble lo que ha cambiado Santa Cruz y Bolivia en los últimos 5 años, pero cuando yo empecé con Tumemank en 2014, no había la apertura que hay hoy en día con esos temas. Entonces me tocó una vez más como abrir camino
Así es. ¿no? Y No había... dejaste una huella honda, donde todos, Muchas gracias. por donde todos estamos caminando, por si acaso. Así que, Muchas ajá, gracias. Sobre te lo todo digo. ver tantos chicos que estaban muy perdidos y que se empoderaron a partir de ese proyecto y empezaron a buscar. Y ellos han empezado, ¿no? Entre ellos Luis Gamarra, Luan Ortiz, Ujú. chicos que Walter Antelo, que han Tal- empezado en sus rubros Talentosos, a brillantes, abrir brillantes, camino, brillantes, exacto, así es. ¿no? En la UPSA teníamos Ujú. un chico como Andrea Weiss, eh, primer hombre trans en la UPSA que empezó a cambiar las cosas. Entonces fue una cuestión muy, muy linda y muy enriquecedora que termina luego en la película, que me vuelve al círculo una vez más. Y acá hay una historia interesante. Yo perdí en eso, y no lo comento esto mucho, pero Ya, la situación lo amerita. Perdí la fe en ser director, mira, porque me había ujú, pasado 7 8 años sin dirigir y claro, trabajando con ganadores de Oscar. Y dije, no, ujú, yo no estoy para esto. Quizás la vida me trajo un poco, me desvió para que yo me vea que tengo más talento como administrador o como director de ujú, casting. ujú, Y es ujú. momento de ser humilde y decir, no es para mí, ¿no? Entonces yo dejé de dirigir 7 años, 8 años. Y cuando estaba buscando el financiamiento para Tumemank, y yo dije, tenía una lista de directores Qué que tal, quería que dirijan Tumemank. qué tal. Y fue mi financiador el que me dijo, Pero qué tú está. eres la única persona que puede contar esta historia, ¿no? Y también fue una mujer que la que me dio eso como, Rodrigo, vuelve a creer en ti y agárrate, deshazte de todos tus miedos y empieza. Entonces, Tu Mamá siempre digo que es como la película que me devolvió la vida de director. Qué bien, qué Y bien. ese acto de humildad y de valentía de volver a mirarse Ujú. vuelve a los Óscares, Ah, ¿no? Y es la tercera película que nominan a los qué Óscares que increíble. trabajo. Y curiosamente, todo este trabajo así de Hollywood, con prestigio, con actores famosos, no me dio ni punto de comparación de lo que me dieron las otras Ninguna películas, como, satisfacción como te exacto, dieron acá. como me dio Dependencia Sexual, La Mm. Llamita Blanca y Tu Mamá. Entonces, de nuevo es un aprendizaje de vuelve a lo tuyo, vuelve a quién eres, vuelve a la raíz. Y tu mamá me regresa a Santa Cruz a hacer cine en Bolivia, Ujú. con gente en Bolivia y a creer en gente. Y empecé una fundación que lastimosamente no duró mucho tiempo por lo de la pandemia, pero me llevé 4 chicos de acá de Santa Cruz a estudiar actuación en Nueva York, que se han graduado de la mejor escuela de actuación de Nueva Pero York. qué Y hay 4 hermoso. chicos que están ahora triunfando en Estados Unidos: Benjamín Lukowski, Kimei del Río, Nakai Mirtenbaum y José Durán, ¿no? Son 4 chicos que han estudiado allá en el William Esper Studios y eh, están teniendo una carrera, tienen managers, tienen agentes. Qué maravilla, Entonces bueno. también me da mucho más satisfacción los éxitos de ellos que a veces los míos. Totalmente de acuerdo. Es la No, satisfacción. Es pues que estás sembrando, ¿no? Y sí, estás dejando huellas. No son cosas volátiles, no son fuegos artificiales, claro, porque hay una continuidad, o sea, esa tu vida permanece dentro del espíritu talentoso de estos chicos y siempre lo van a llevar adentro. Y dicen que la gente permanece, por eso la historia es tan importante mencionarla y claro, contarla y dejarla escrita también, porque cuando te mencionan, te hablan, o sea, la persona, eso se hace presente. claro, Es cuando te sí, mencionan, así sale del sí, sí, lenguaje, sale entonces, energéticamente, y por eso, como te digo, es hacer el bien, exactamente el bien. La gente no se olvida, más aún cuando dejan escrito, ¿no? Pero ya vos has dejado tus películas, tu nombre, Y hay un legado entonces, aún más grande que este año ha sido un año de satisfacciones más grandes. Se dice que este es el mejor año de la historia del cine boliviano. ¿No? Un boliviano gana Sundance, un boliviano gana Venecia, 2 bolivianas ganan Berlín, una boliviana se convierte en la primera mujer en ganar el Goya de cinematografía. Y tengo el honor de decir que todos esos bolivianos son mis alumnos.
Qué belleza, ¿no? qué belleza. Alejandro Loaiza, Juan Pablo Richter, Denise Arancibia, Daniela Cajías, Natalia López, el Quiro Russo del Gran Movimiento, son todos estudiantes de la Fábrica o de la Católica en La Paz, que he tenido el privilegio de conocer llenos de ansiedades y de miedos y de ilusión a Qué sus bello. 19 años y ahora están rompiéndola. Y luego Quimei del Río, que cuando Quimei audicionó para La Llamita Blanca cuando tenía 15 años y me dijo, yo no quiero ser actor, no soy actor, tengo miedo a las cámaras. Lo vuelvo a invitar a Tumemang. Tumemang se lanza como protagonista de la obra de teatro, hace un desnudo frontal en teatro. Me lo llevo a Nueva York, estudia en el William Esper y luego ya va por su quinta película como actor profesional, Ay, no, incluyendo qué 98 bárbaro. segundos sin sombra, ¿no? Qué bello. Y se va con Juan Pablo a Croacia, creo que fueron a ganar un premio. Donde usted sale también, entonces esa película me da una doble satisfacción porque Noventa y está ocho segundos 98 segundos sin sombra, sin sombra. Juan Pablo Richter De Giovanna Rivero, por de si Giovanna acaso. Rivero, Juan Sí, Pablo el director fue Meluno y sí. Quimei es también, y ahora lo que está haciendo Juan Pablo es con Irán, que es otro descubrimiento maravilloso, Excelente, la actriz vuelve, principal sí, de la es película. extraordinaria esa Ay, yo chica, me divertí súper joven. muchísimo. ¿Cierto? Y él es una persona que hace unos sets muy lindos, ¿no? Muy lindo, muy Dirige gente, desde el amor. muy Y eso es agradable. lo que me gusta, Pero ¿no? la verdad, uy, mira, bello, bello. Pero seguí, quiero aterrizar en Samaipata. Y bueno, de hecho este es el mejor momento porque Tumemang me termina tan agotado. Son 7 años de obra, 2 libros, o sea, las dos Ya. ediciones que hace La Hoguera, a quienes le debo la vida también. Em, y terminé agotado, ¿no? Y ya llevaba 22 años viviendo en Nueva York Ya. y el 2019 digo, quiero, ya me cansé de Nueva York, tuve así una corazonada de, quiero hacer algo más orgánico, esta ciudad me está matando y decidí ir a Ámsterdam. Decidí, es mucho consumo, esas ciudades grandes. ¿Qué Eso pasa? Es que tengo. es un ritmo de compararse, de proyectarse, de ser implacable con uno mismo, de De resistir, de exigencia, exigencia, pero es porque claro. te exigen o porque vos te exiges. Yo creo que es una mezcla de los dos, porque uno se exige porque ve lo difícil que es ser, entonces uno tiene que estar siempre mejor o más rápido o más ágil y cada vez Es- la gente es más rica, más, con menos edad, entonces uno dice, tengo 40 años, no he hecho nada, no tengo casa, no tengo nada, sigo pagando alquiler, y es una rueda donde no sabe como gallina con la cabeza cortada, ¿no? Está corriendo para todos lados, tratando de agarrarse por todos lados y digo, esto no es sustentable, me voy a morir. Entonces Increíble. me decidí Sí, Ámsterdam. me decidí a ir a Ámsterdam. Yo estudié mis 2 maestrías en Ámsterdam entre el 2009 y el 2011. Estudié guión como una maestría en Ámsterdam y dirección de actores, Ujú, que fue como un momento mientras yo trabajaba como director de casting desde ujú, Ámsterdam, ujú. estudié ahí. Y me gustó el hecho de que era una ciudad muy verde, de que era una ciudad donde se buscaba la naturaleza, donde no habían autos, Ujú, entonces más del 90% de la población usa bici, ujú. donde hay una cuestión muy interesante que me encantaba, quería regresar, es nadie, por ejemplo, el gerente del Banco Nacional de Ámsterdam tiene la misma bici que el albañil de la Así esquina, es, ¿no? así es. Pagar más de 50 euros por una bicicleta está mal visto. Nadie compra nada, cosas nuevas, todo el mundo recicla, todo el mundo trata de ser sustentable. Entonces dije, quiero algo de esa energía más en mi vida que la competitiva, donde quien tiene el auto más grande, más fuerte, más caro, que es un poco la energía de Nueva York en ese momento. Y venía también de la campaña del Oscar de Tumamán, que fue agotadorísima, porque ya en ese momento yo ya tenía mucha experiencia, entonces Sabías lo que se venía. sabía cómo funcionaba la Así industria. es, Quizás así cuando es. era más joven estaba así como, ah, qué Claro, alucinante. Y así ahora es. como adulto sabía que tenía mucha responsabilidad, ya tenía un equipo. Y curiosamente, en ese momento también tenía un equipo y vuelvo a hacer la misma cosa casi como en la Biblia, ¿no? La tercera vez vuelvo a despedir a mi manager, a mi agente, a mi abogado. Dije, no quiero más Hollywood, de nuevo me vuelvo a traumar
porque Tucumán, quien llegó a tener mucho más éxito a nivel crítica, en ese momento se hablaba, y de hecho estamos yendo si no hubiera sido la pandemia, Tucumán hubiera logrado muchas cosas más, pero justamente en el proceso de la campaña es cuando viene la pandemia. Yo llevaba 2 semanas en Ámsterdam y me agarra la pandemia ahí, ¿no? Lo cual fue también otra gran bendición, porque yo veía desde allá cómo la gente sufría en Latinoamérica, cómo había gente tirada muerta en las calles, y en Holanda teníamos un panorama completamente diferente, ¿no? Completamente. No había peligro, no había ningún hospital colapsado, todo el mundo tenía salud gratis, no había nadie pasando necesidad, no había cola en ninguna farmacia, entonces la gente estaba muy tranquila. ¿Salía a las calles igual? Salía perfectamente igual, pero pasa una cosa muy interesante, como la gente no se toca, no se da beso, no se abraza, Claro. Era muy normal salir, es más, estaba prohibido los barbijos eran exclusivamente para los enfermos, entonces la gente iba al súper sin barbijo normalmente, con la distancia que habitual, pero es la distancia de los europeos, ¿no? Entonces claro. nadie le parecía como que había cambiado mucho. Entonces a mí me tocó una Ámsterdam sin turistas, donde el río Amstel, donde yo vivía, se llenó de gansos y de cisnes y de patos, y no había ni un bote de turistas que pasé por ahí. Entonces realmente tuve y en ese proceso también empecé a leer, empecé a reconectar con mi espiritualidad, en esa impotencia de no poder salir. Y en cuanto se abrió el primer avión de Holanda a Bolivia, me vine, ¿no? ¿Cuánto tiempo te quedaste? ¿3, 4 meses? La pandemia fue en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 8 meses estuve en Holanda. En octubre llegué acá a Santa Cruz y estuve una semana en Santa Cruz, en el departamento de mi hermana, entre 4 paredes, y dije, uy, no sé cómo han hecho aquí para sobrevivir así, ¿no? Y ahí me llama un amigo que estaba festejando su cumpleaños en Samaipata. Y digo, wow, posibilidad de respirar aire puro en Samaipata, y me voy. Y ahí comienza la cosa. Y esto es mágico, porque fui por 3 días con una mochila y 2 tenidas de ropa. Bien. Y no me pude volver. ¿No? Eso ahí, sí ahí me encontré un amigo que me dijo, mira, tenemos justo por la pandemia, alquilamos una casita, una cabaña por un mes si quieres, y mi esposa le tiene miedo a las arañas, así que no quiere volver. Quédate con la casa, ¿no? Entonces me quedé un mes, y al mes me dijeron, si querés quedártela, y ahí tomé yo la renta, me quedé 3 meses. El 4.º mes recién, de los 3 días que yo iba, volví a Santa Cruz por mis cosas. Y ahí me fui a Nueva York, me traje todo lo que había dejado en un depósito de Nueva York, y dije, este es mi lugar en el mundo. Y ya en octubre cumplo 2 años viviendo en Samaipata. Qué hermoso. Qué hermoso. Nunca sabe, ¿no? Para quién trabaja. El destino. El destino, ¿no? Pero estábamos hablando eso, que es importante. Queridos amigos, he estado tan entretenida que siempre leo un poquito de la historia. Aquí de Rodrigo Bellot estudió historia del arte y cine. Bueno, pero lo más importante, que es productor, guionista y director de cine, y probablemente de los pocas. ¿Conoces de alguien más que haya sido nombrado boliviano para los Óscar? Juan Carlos Valdivia, ¿no? Juan Carlos Valdivia. También tuvo su nominación. Sí, creo que es la persona. Y ahorita creo que Alejandro Loaiza va a ser. Va a ser también. Pero entonces de los plus únicos, son nada, 2, 3, probablemente, ¿no? Y Rodrigo. Estamos con una mejor infraestructura, creo yo, a pesar de la ausencia de un ministerio y otras cosas, pero creo que también han cambiado mucho las cosas, ¿no? Supuestamente, esto no lo puedo verificar, pero me han dicho que el año pasado se han hecho 60 películas en Bolivia, y eso en mi época era pues una hazaña imposible, prácticamente, claro. A puro pulmón. Bueno, en esa época, pero creo que aclaramos que cuando es a puro pulmón, cuando se aprecian como se aprende y se trabaja desde cero, no es que se haga mejor o peor, simplemente que conoces todo el fondo y llegas a tener una comprensión total de lo que estás haciendo, porque es así, ¿no?
Sí. cuando comenzás desde cero. Eh, entonces, queridos amigos, aquí con Rodrigo Bello, la verdad que no he tenido que, aquí tenía una serie de preguntas, pero yo no le voy a hacer ni una porque lo ha dicho todo, absolutamente todo. Pero esto, que es muy, muy importante, la decisión, que antes de comenzar estamos hablando, la valentía que es tomar una decisión en tu vida en un momento determinado cuando estás tal vez tambaleando. Y eso es contarnos un poquito entonces si fue muy difícil La o decisión de Samipata. de quedarte en Samaipata y hacer ese cambio tan drástico o era como que lo esperabas. Lo que pasa, sabemos que a veces uno se estanca y podés seguir trabajando, podés seguir, pero tenés una insatisfacción Sí. tan grande, por más que hagas plata, pero y eso se llama infelicidad. Entonces, así, porque es una sola. Porque cuando uno está contento con lo que hace, consigo mismo, con su entorno, no hay nada no tenés ni siquiera una duda de quedarte hasta tarde, levantarte y seguir, estás contento, no hay duda y se nota, se nota. Y sobre todo lo más importante todavía es que no te dañas a sí mismo, sino esa es tu fortaleza, eso es lo que te da esas ganas de vivir, te da y se refleja en tu cara, se refleja en tu mirada. Entonces vos tomaste una decisión porque no estabas eso, Y a manera contento. de cierre, creo que es lo único que puedo como recomendar también a futuras generaciones o a los Eso. artistas también Ajá. es, cuando me vine a Samepata, me vine con la idea de que el cine había muerto por la pandemia y que tenía que buscar, me enfrenté a mi peor miedo, ¿qué harías si no pudieras hacer cine? Ujú, Y yo tenía pánico a eso, dije, no sé hacer nada más, ¿no? Cine ujú, o teatro, pues sé hacer nada más. Y dije, este es un momento para cuidarme, para quererme, para nutrirme y vine a Samepata a comer ujú. sano, a descansar, a darle atención a mi cuerpo que hasta entonces se había convertido en un vehículo de mi cerebro y nada más, era un transporte. Y empecé a cambiar mis hábitos de vida y a dedicarme a mí y solté para siempre el sueño de hacer cine. Dije, Tumemán, que es la última película que hago, hecho de todas las hochas que he querido, me los han permitido el universo y ya he hecho todo, ya puedo morir tranquilo, voy a dedicarme a hacer otra cosa. Y empecé a trabajar, a hacer otras cosas, a aprender a cocinar, a aprender a hacer mermelada. eh, y en ese proceso es como la chica que a uno le gusta y que no le da bola hasta que uno se casa y de repente la chica quiere con uno. Eh, el cine empezó a tocar mis puertas y ahora estoy trabajando más que nunca y Qué mejor que bello, nunca, qué pero bello. sin esa necesidad de buscar éxito, de buscar Así es, cine, sino es una de las cosas que hago en mi vida, no la así más es, importante, así es. y me mantiene creativo, pero ahora ya sé que la única prioridad soy yo mismo y mi familia y mi Bello, comunidad, ¿no? bello, bello. Y vos dijiste algo que es clave, queridos amigos, clave. Soltó. Hay que soltar. Y es así. A veces uno se aferra a todo, pero hay que aprender a soltar. Y soltar lo dicen en otras palabras como ese águila que quiere volar y hay que cortar todo eso que te amarra al suelo. Pero soltar, soltar lo que no es para vos, soltar lo que te está amargando, soltar eso y hacer ese cambio. Y para eso se necesita tener mucha humildad para decidirlo. Nos has dado una lección de vida, Rodrigo. Wow. Gracias. Ya dejaste tu huella profunda con muchas otras cosas que me encantó que lo hayas sacado a luz y nosotros estamos aquí siempre Muchas gracias. dispuestos a apoyar, a trabajar sobre todo en unidad por esta tierra que tanto amamos. Queridos amigos, aquí chicos, démosle otro fuerte aplauso por esa gran entrevista a Rodrigo. Te agradecemos profundamente, Rodrigo, por todo, sobre todo que te has abierto o sea, de manera espontánea, espontánea, sincera, nos has abierto tu corazón, te conocemos, te queremos más ahora, Muchas gracias. te admiramos, ¿no? La admiración siempre fue. Y sobre todo, ya saben, nadie nos dijo que era fácil. Y cuando ven una persona que está bien contenta, uno dice, bueno, lucha por eso, ¿no? Porque es así.
pero hay que luchar, hay que luchar. Felicidades, un placer. Esperamos de repente con tan buena noticia que estás haciendo tanta cosa. Cuando tengas novedades, nos llamas y hacemos Claro otro que sí. podcast para seguir En diciembre contando. voy a estar acá con una novedad. Ah, bueno, ahí está. Oye, bueno, no es más, Cristian, anotar a Rodrigo en diciembre, dice, va a tener En diciembre. novedad. Así que anotarlo para que venga, ya está. Bueno, un abrazo para todos, que tengan un feliz y lindo fin de semana. Y bueno, chau, 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 chau a todos, chau.